públicos, como socio de una de las grandes firmas de contadores públicos que viene siendo Deloitte, toda su vida en lo que fue Arthur Andersen, Luis Urquiza, que fue donde yo lo conozco por cuestiones del contador Muñoz Lambarri. Hoy no me queda más que ceder el micrófono y agradecerte mucho, Paco, que estés aquí con nosotros, y vamos a platicar de lo que es el entorno económico, actualidad y futuro fiscal. Poca cosa visto por uno de los protagonistas de lo que está sucediendo en México en cuestiones fiscales. Paco, todo tuyo el micrófono y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, por favor. Muchas gracias. Es un gusto estar aquí con ustedes en Querétaro. Y efectivamente, hace 35 años empezamos a dar estas pláticas fiscales y por más de 15 años consecutivos estuve viniendo con Rodolfo Muñoz Lambarri, padre de Rodolfo, a dar estas presentaciones. Y por ahí consiguió una fotografía de aquellas épocas en donde estábamos a la Elvis Presley con batilla. Aquellos buenos años. Gracias por la invitación, gracias por estar aquí, de veras es un gusto. Y como decía, ya expresidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, socio jubilado de Deloitte, después de 42 años de estar trabajando en la firma, me he dedicado a dar algunas pláticas, presentaciones. Antier estuve en Monterrey, luego en Durango, luego en Cancún, en Chiapas, en Campeche, Ciudad Victoria, Cuernavaca hoy en la mañana y ahorita aquí. Eso en los últimos 8 días. Me gusta, es lo que he estado haciendo en los últimos años de mi vida y hicimos la actualización de un libro que se llama Medios electrónicos en materia fiscal, que tiene aquí el aval del SAT, el aval de la Prodecon, el aval de la Amexipac, que es la nueva asociación de empresas autorizadas para timbrar facturas, los PACs, y también del Tribunal Superior de Justicia Fiscal Administrativa. El presidente del tribunal presentó el libro hace menos de un mes y pues a eso me he estado dedicando. Ya se acabó el libro y ahora la otra persona que estuvo ahí en la presentación del libro fue el director de la Facultad de Comercio y Administración de la UNAM, que también es el director de ANFECA, de todas las facultades de Comercio y Administración del país, y quieren el libro para febrero, actualizado al día de ayer. Entonces lo estamos haciendo, se acaba de ir los borradores para que incluya todo lo que pasó en los últimos días de diciembre y lo que está pasando en los primeros días de enero. Desafortunadamente no traigo más que uno, y entonces lo vamos a rifar a ver quién de ustedes se lo gana. Y hasta lo podemos dividir en dos, porque esta edición, como es eliminación del papel y es libro, pues fue altamente criticado. Entonces la cuarta y quinta edición fue nada más en disquete, pero el tema es que el libro en disquete no funciona, a pesar de que se vendió totalmente. Pero entonces lo que hicimos en esta edición fue hacer las dos cosas, sacar el libro y viene un disquete con el contenido del libro más los anexos que nos proporcionó el propio SAT y la Prodecon para que estuvieran incluidos. Entonces podemos separar y hacer un par de rifas, el libro y el disquete. Si me lo gano,
Va a ser totalmente al azar. Margarita López. Ahí ya. De veras es un gusto estar aquí en Querétaro, gracias por la invitación otra vez, y vamos a comentar lo que desde mi punto de vista México ha requerido de una reforma fiscal. La estuvimos presionando, la estuvimos tratando de impulsar a través del Instituto de Contadores. Hace unos 5 años hice un grupo, que no sé si algunos de ustedes lo han escuchado, el grupo de los 6, que son 6 instituciones: Colegio de Contadores de México, el IMEF, la Academia de Estudios Fiscales, la International Fiscal Association, el Instituto de Contadores y la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Hicimos el libro. Ese libro fue precisamente porque en las 5 había yo estado participando, en algunas de presidente, en otras del comité directivo, en la única que no era en la de la Barra, pero en la Barra el presidente era el hermano, son 11 hermanos, 10 mujeres y él, y era el presidente de la Barra, y 2 de las mujeres de sus hermanas estaban casadas con 2 prominentes contadores. Entonces, muy afín a la contaduría, aceptó en unirse con nosotros e hicimos esas propuestas. Las propuestas vienen en exactamente la misma concepto de la modificación que se está presentando. Tiene que ser para incrementar la recaudación, disminuyendo la economía informal, aumentando el número de contribuyentes, haciendo un federalismo fiscal y el que haya tasas competitivas a nivel nacional e internacional. Eso es lo que dice. Ahora vamos a ver qué fue lo que pasó. Desafortunadamente, lo dicho no concuerda con lo hecho. ¿Por qué esa diferencia? El día de hoy, ustedes ya han conocido que afortunadamente ya fueron aprobadas las reformas estructurales que estaban pendientes. La energética, la fiscal, la financiera, la laboral, educación, todo lo que estaba pendiente, hoy ya está. ¿Es bueno, es malo? Ya está. ¿Cómo se negoció la fiscal? Pues ya sabemos. No fue la del PRI, obviamente. Estuvimos trabajando con Beltrones y con Francisco Labastida. No se parece en nada. De entrada tenía el gravamen de alimentos y medicinas. Nunca se pensó en un aumento de la tasa. La reforma no fue del PRI, tampoco del PAN. Entonces, nos imaginamos de quién. Grabado las utilidades en la bolsa, que paguen más los que tienen más. Pues, si es porcentaje, pagan más los que tienen más. No, más. Ah, bueno, está bien. Y si no, un 10% más. Pero no son los mismos. Son nada más los que están registrados. ¿Eso es combatir la economía informal? Yo creo que no. Pero sí está la reforma. 2 impuestos totalmente validados por nuestra máxima autoridad. Fueron considerados como impuestos válidos el IETU y el IDE, ¿cierto? Constitucionalmente la Suprema Corte dijo que eran válidos. Y hoy ya no existen. 2 impuestos de control. Un impuesto que tiene una característica sensacional, que paga impuestos el que lo causa, que es el IETU. Si tú causas IETU es porque tienes efectivo. El ingreso menos el gasto y tienes para pagarlo. En cambio, el impuesto sobre la renta, si vendes, tienes que pagar, aunque no cobres. Y si dentro de las reformas, entre otras, está el que ya no hay ventas en abonos, entonces estás convencido de que todavía no te han pagado, porque es en abonos, pero tú ya causaste el impuesto.
Entonces tienes que pagar antes de cobrar. Esta es una reforma que anima a que haya economía, a que haya más ventas, aunque sean abonos. México está en un tema de cuáles son las empresas más productivas, las que venden en abonos, ¿cierto o no? ¿Y cuántas empresas, sobre todo a nivel medio y medio bajo, no compran todo en abonos? Y son las que más productivo y más puntualmente pagan los abonos semanales o quincenales. Pero si hago una reforma para pagar el impuesto antes de cobrar, si hago una reducción en la depreciación para deducir, y de automóviles la bajamos de 170 a 130, ¿eso ayuda a activar la economía? Claro que no. Si yo voy a comprar un coche y vale $500,000, pues nada más deduzco 130, ¿lo necesito? No. Entonces, si no lo necesito, no lo compro. ¿Quién pierde? ¿El fisco porque no va a recaudar? No, la economía en general. ¿Por qué? Porque si no se vende, no nada más pierde el que vende el auto, el que hace las llantas, los vidrios, la pintura, el aceite, ¿no es cierto? Es la economía. Entonces freno yo un pedazo importante de la economía. Para que algo tenga un crecimiento, tiene uno que darle ese apoyo a la economía, que es la liquidez para que se gaste, y ese que gasta, a su vez, invierte o gasta, ¿cierto? Desafortunadamente, entonces, lo que es la teoría no pasó en la práctica. Pero vamos a ver cuál es el resultado que tenemos al no tener, desde el punto de vista económico, estos dos impuestos y un incremento en el contribuyente cautivo y un incremento en las tasas del IVA, que era el tema que comentaba con Curro, que definitivamente no crece la economía por decreto. Mañana, en lugar de pagarme el 11, me pagas el 16. ¿Y de dónde saco para pagarte el 16? Si yo nada más tengo 100, pues entonces, en lugar de comprar 10, voy a tener que comprar 9, ¿cierto? O dejar de comprar algo. Por eso, dejas de comprar algo. No puedes crecer por decreto. Si se está pagando 11 en la frontera y hoy lo aumentas en 16 y tienes un precio diferente en la frontera, más caro aquí que allá, ¿en dónde vas a comprar? Seguramente del otro lado. La economía es oferta y demanda. Si está más barato allá, compro allá. Otro incremento importante van a ver es los impuestos indirectos. Ya los gatos tienen comida con IVA, a diferencia de nosotros. Un gato estaba diciendo, nos vamos a tener que comer desperdicios de comida humana porque el patrón no quiere pagar IVA en nuestra comida. O sea, la comida de los gatos sí paga y la humana no. Es absurdo. Los impuestos indirectos se pagan sin que tenga que ver con el ingreso, perdón, sí con el ingreso, con la utilidad. Estoy seguro que a ustedes no les gusta pagar impuestos. Positivo. Pero estoy seguro que si alguien se quiere fumar un cigarro o tomar una copita de tequila, no está pensando que no va a tomar la copa de tequila o fumarse el cigarro para no pagar impuestos. El que fuma o toma va a pagar impuestos. Y muy altos. ¿Hasta dónde? Hasta donde le alcance. Porque si el señor le suben el precio del cigarrillo, no va a dejar de fumar. Va a fumar de menor calidad o va a fumar menos. Cuando entonces el impuesto va a ser recaudado en forma menor por el consumo menor.
¿Sí estamos de acuerdo? O sea, nadie deja de tomarse una copa y dice, oye, yo no voy a pagar impuestos, no me tomo la copa de tequila. Pues a ver quién pierde, el que no se la tomó. Ahorita me acordé del borrachito ese que dice, a ver, deme 5 copitas de tequila, caballitos, se toman así. A ver, sírvame 4. A ver, póngame 3. Ahora ya nada más 2. Dice, oiga, ¿por qué me está disminuyendo? Dice, no sé, es que hay algo que no le entiendo, muy parecido a la economía nacional. Mientras menos tomo, más se me sube. Las consideraciones de este cambio fiscal, no sabemos cuál va a ser su efecto financiero hasta no ver cómo va a pasar con todos estos contribuyentes, los contribuyentes pequeños que van a no pagar este impuesto, sí, pero impuesto sobre la renta, el IVA sí lo van a tener que pagar. Ver cómo va a funcionar este tema del dictamen fiscal que vamos a platicar. Sí, hay un tema muy importante, es quién en realidad gana y quién pierde al no tener dictamen fiscal. Ahorita lo platicamos, creo que es un tema también muy interesante. Si hay alguna pregunta, por favor, con mucho gusto, la vemos, pero uno de los puntos, yo no tengo poder para bajar el YouTube y poner el billete de $100. Entonces, lo único es un pensamiento de Winston Churchill que decía, no puede un país aumentar su economía si está tratándola de basar en solo incremento de impuestos. Es como un hombre con los pies en un cubo tratando de levantar el cubo estando él parado arriba. Eso es cierto, o sea, tienes que echar a andar la economía y tienes que ver que todos paguen el impuesto. Este sería el temario, creo que ustedes dentro de su material tienen lo que estamos platicando. Si alguien tiene alguna duda, sugerencia, la vamos listando para que Mario en la próxima sesión o Julio se las explique. Esta reforma laboral, Procuraduría de la Defensa, Ley Federal, nuevo servicio pago referenciado, la factura, CFDI y comentarios y conclusiones. Uno de los puntos más importantes es cuál es la recaudación en base al Producto Interno Bruto. Tenemos que México ha estado alrededor del 10%, cuando en América Latina es el 15%, y en los países de la OCDE es el 25%. Recomendación de la OCDE, que se incremente la recaudación. El SAT, desde hace algunos años, como 15, 14, inició con una reestructura desde el punto de vista tecnológico. Era imposible en el SAT trabajar en tecnología, había más de 260 procedimientos o sistemas de cómputo para poder tener información del SAT. Aquellos que hace algunos años están trabajando en cosas fiscales, cuando había una auditoría, lo primero que te pedían era tu declaración anual, porque fuiste seleccionado, pero no sabían ni qué iban a revisar, ni cómo lo iban a revisar. Te pedían tu declaración y en base a esa empezaban a revisar. El Banco Mundial dio los primeros 65 millones de pesos para la reestructura. Hicimos un libro en el Colegio de Contadores precisamente de la plataforma tecnológica del SAT. Les ha dado muy buen resultado. De ahí salió la FEA. Ustedes ya saben que la cambiaron por la FIEL, porque era infiel, no era fea. La FIEL es la buena, aunque no sea fea. Después vino lo del documento fiscal digital. La primera edición del libro la presentó José María Zuviría
no quería nunca que la factura electrónica fuera obligatoria. Decía que iba a hacerle como el código de barras. El código de barras no es obligatorio, pero si no tienes código de barras, pues no estás en la economía formal. Entonces iban a tratar de hacerla obligatorio por la economía formal y no a través de una obligación fiscal. Las empresas ya llevaban factura electrónica desde hace más de 20 años. Cuando ustedes tienen su contabilidad en medios electrónicos, pues ahí tienen clientes y proveedores y tienen los ingresos. Entonces, ¿a quién le vendimos? El ingreso que me dio quién, el cliente, pues ahí está. Ahora, el tema es, para efectos fiscales, que no vaya a haber facturas apócrifas. Y por eso se da lo del CFD y ahora el CFDI, que es obligatorio a partir del 2014. Se fueron de la nada a todo. Obviamente, algo va a suceder. El lunes tengo desayuno con el director de factura electrónica del SAT y con el presidente de Amexipac, porque en una entrevista que salió ayer en el Canal 4, decíamos que puede haber casi 1 millón de empresas, personas físicas o personas morales que ya están incursionando en la factura, pero el universo son más de 9. Entonces, de 9 llevamos 1, pues faltan 8. Y los 8 no son los más sencillos, porque si los más complicados eran los grandes, que ya están, los sencillos no es de que sean complicados, son muchos. Y al ser muchos, la problemática está en el volumen y está en quién los asesora. Las herramientas. Es que la contaduría pública, a ver, ¿cuántos contadores existen en el país? ¿Ni idea? Esos son como 20. ¿No? A ver, tenemos. Nosotros somos, unos datos interesantes. ¿Cuántos mexicanos somos de acuerdo con el INEGI? 120 millones. INEGI nos dice cuántos contribuyentes potenciales hay de esos 120 millones de pesos. ¿La mitad? INEGI dice que menos de la mitad. ¿Cuántos? 48 millones de contribuyentes potenciales, que son las personas físicas mayores a 18 años y que tienen ingresos. Y suena razonable. Por cierto, el otro día fue uno del INEGI haciendo este censo para el SAT, y entonces llega a una casa y toca y le dice: vengo del INEGI a hacer una encuesta, ¿puedo pasar? Sí, puedo pasar. A ver, ¿cuántos viven aquí en esta? Una familia. ¿Y cómo se llama usted? Yo soy Adán. ¿Y su esposa? Eva. ¿Y cuántos hijos tiene? 2. ¿Y cómo se llama? Caín y Abel. Esta es una encuesta seria para el INEGI, para efectos de determinar cuáles son los contribuyentes que no están cautivos y a quienes. Por favor, más seriedad en la contestación y díganme: no, verás, aquí es Adán, Eva y Abel. Sí, no, a ver. ¿Y la Iborita? Espérame tantito. ¡Suegra! Después de las encuestas del INEGI, me dicen que hay 48 millones. El SAT debe de tener registrados 24 millones. Dicen que con los sueldos, salarios mínimos, deben de tener 34 millones de contribuyentes registrados. De 34 a 48 hay una diferencia. La economía informal se supone que es más del
60%, de acuerdo a los reportes de la OCDE y no desmentidos por el gobierno. Entonces nos dan que más del 60% de la economía es informal. Cuando nosotros tenemos una economía informal del 60%, podemos decir que la economía informal está desorganizada. Está más organizada que la formal. El otro día en un contenedor que tenía computadoras de HP, la asaltaron en la carretera de San Luis a Querétaro. Bueno, por aquí fue el asalto. A las 24 horas había computadoras de ese contenedor en Tijuana y en Mérida. O sea, la distribución al punto de venta, presupuesto más de cero, con unas características verdaderamente interesantes de logística para la distribución. El comercio organizado seguro existe en México. ¿Y esto qué? Por la oferta y la demanda. ¿Por qué hay piratería? Por la oferta y la demanda. ¿Por qué hay contrabando? Bueno, por la oferta y la demanda. Ustedes seguramente escucharon que hace poquito acaba de pasar el Viernes Negro, el viernes que vende Estados Unidos. ¿Cuántos no pasaron del otro lado a comprar? En donde no se hacen filas más de 3 horas al pasar la frontera. ¿Por qué? Pues porque es más barata. Y si es más barata, ¿dónde vas a comprar? Allá. Y si compraste allá, ¿pagaste el IVA al 16? Uno de los puntos, y ya algo estuvo platicando Curro en relación al Producto Interno Bruto, inflación, la tasa de interés. ¿Por qué la reforma fiscal era importantísima? ¿Pero por qué se decidió? Porque estábamos en un estado de confort. ¿Qué es confort? Pues es un estado en donde lo necesito, pero no es urgente. Necesito una reforma fiscal porque me estoy gastando en una paga de gasto corriente el ingreso de un recurso no renovable. Y eso no debería de ser. Pero si nosotros tenemos el precio del barril presupuestado en 2012 a 84.90 y el precio real en 2012 fue de $100, 101. El presupuesto de 2013 fue de 86, el aprobado para 2014 85. ¿Cuál es el valor de venta el día de la combinación o de la mezcla de petróleo mexicano? ¿Alguien vio las noticias ayer? Todos los días López Dóriga dice el barril estuvo a tanto, ¿no? ¿Cuánto? Más de $100, 100, 102, 103. Entonces, si nosotros tenemos un presupuesto de 85 y nos pagan 103, y esa diferencia se la distribuimos a los estados por diferentes formas, catástrofes, pobreza, lo que ustedes gusten, pero se las repartimos y además no son auditables. ¿Están en contra los estados de que eso pase? No. Pues no. El gobierno federal pues tampoco. Si eso además significa votos, ¿quién ha ganado una elección diciendo que va a aumentar los impuestos? Nadie. Independientemente de qué color esté pintado el estado, nadie gana votos diciendo que va a recaudar más, que va a aumentar el impuesto predial, que va a haber un federalismo fiscal, es decir, que en mi estado sí vamos a cobrar. Algunas veces di plática con este muchacho que se llama Calzada. ¿Qué es lo que hizo cuando llegó aquí? Y él sabe de impuestos, dimos alguna plática juntos. ¿Subir los impuestos? Quitar el impuesto de tenencia. Claro, o sea, independientemente del color, el impuesto no es
una fórmula para ganar votos. Entonces, la reforma fiscal era necesaria, pero se fue difiriendo por este tema. ¿Por qué 85 si el año pasado fueron 86? Seguramente ustedes ya saben que estamos cambiando la energía de petróleo por, no sé, solar. Seguramente esto va a seguir sucediendo. Además hay una creación de un oleoducto de Canadá a Estados Unidos muy grande, en donde van a dejar, han descubierto nuevos pozos en Estados Unidos. Entonces, la demanda puede ser menor.